Hola Jorge, ¿cómo estás? Ahí se sumó Horacio, ahí te invito Horacio, ¿cómo andás? Hola Horacio, Buenas, ¿cómo ¿cómo estás? estamos? ¿Se me escucha bien? Sí, Perfecto, a mí. también, perfecto. Así que buenísimo. Excelentísimo. Están chicos de Piedras Bueno, Republicanas, así que le mando un saludo enorme. ahí está Jorgito de Pies Republicanas, sí, Qué grande, sí, qué sí, gran siempre chico. bancando. Yo pido Bueno, no sé disculpas de si antemano querés. antes que se conecten todos. Yo quiero aprovechar a pedir un poco de disculpas si pueden ver un poco desgastada la voz, porque acabo de tener una charla de 2 horas. O sea, tuve una conferencia para Colombia, así que por ahí si ven que estoy un poquitín desgastado es porque venimos a una charla bastante larga, digamos. No hay problema, no hay problema. Es comprensible, por supuesto. Sí, sí. Estás a full con las charlas. Estamos, y es un poco lo que nos toca. Igual yo siempre insisto, la verdadera política y el verdadero cambio en la sociedad es por fuera de las redes. Saludo enorme, Nicolás, que Un espero que abrazo vamos a hacer un para vivo, pues, que un pronto abrazo, podemos Nicolás. hacer un vivo con Nico, espero que se pueda dar en brevedad. Yo siempre insisto que Un las genio. redes sociales son una herramienta, son eso, una herramienta, digamos. Y con una herramienta uno lo utiliza para algo, en todo caso sería para transmitir ideas, pero que por sí solas no sirven si no se transmite un contenido, y un contenido que está por fuera de las redes sociales. Entonces, es importante esto, todo suma, hay que valorarlo, pero no hay que creer que el país va a cambiar exclusivamente desde Twitter o exclusivamente desde Instagram. En todo caso, Claro. se complementa. Y entonces es buenísimo el trabajo que vienen haciendo, es buenísimo el trabajo que haces vos, el trabajo que hace muchísima gente que se anima a demostrar lo que cree, pero porque previamente tiene una formación y una convicción férrea en base a sus ideas. Sí, sí, por supuesto. Bueno, te agradezco. Y buenísimo lo que haces vos. Bueno, vos también estás, además de ser cofundador y miembro de la Fundación Libre, también estás en NOS, ¿no? Sos referente de NOS, con Gómez Centurión, así que también Estamos, estás también en el banco, ¿no? De la política, metido. estamos todos en el mismo proceso en el sentido de decir, en primer lugar, buscando lo que es el armado y la unión de un espacio de derecha. Yo igual con el tema de la etiqueta ya va a haber de recharla que soy bastante escéptico. En un espacio alternativo al progresismo que no caiga ni en la socialdemocracia de Cambiemos, ni que caigan tampoco en lo que es el kirchnerismo, que no tiene descripción ya, pues ni siquiera cae en un sistema político, es una asociación ilícita directamente. Así Claro. que en ese sentido, yo creo que es importante que cualquiera se involucre, no importa el partido que sea, bueno, sí, sí importa, no se involucren en el kirchnerismo, gente, pero es importante el armado de los espacios como herramienta legal. Y es un gran conflicto que tenemos muchos hoy. Sé que ustedes lo tienen, sé que nosotros los tenemos, que lo tiene muchísima gente, Ujú. que es tener la estructura legal para presentarse. ¿Bien? Así que en ese sentido Exactamente, yo sí. los aliento a que todos se involucren, no importa el espacio, eso es una discusión que viene luego, pero sí no quedarse desde la tribuna, sino entrar a la cancha, que es lo más difícil para muchos. Sí, además que lo ideal es que terminemos todos juntos, así que, Horacio, no sé qué pensás vos, calculo que pensás lo mismo, pero Para mí sería lo ideal, para mí sería lo ideal, obviamente que hay principios que no son negociables, para mí lo ideal sería una república en la cual hubiese espacios que estén todos los espacios representados, de la extrema izquierda, que me parece genial que existe como ejercicio democrático, hasta la extrema derecha también, digamos. O sea, para mí, y tiene que haber validez de participación en todos los lugares. Viendo la coyuntura, viendo la coyuntura, para ser sinceros, yo tengo como cierto, no temor, pero cierta preocupación genuina, a mi humilde criterio, en que la polarización termine favoreciendo nuevamente a la socialdemocracia. Es una preocupación que a mí que me tiene bastante preocupado en el sentido de decir, me llama la atención que muchos creen que Juntos por el Cambio puede representar una alternativa superadora sin darse cuenta que el gran conflicto en la humanidad ha venido de la mano de la socialdemocracia, que es la profundización política del progresismo en su máxima expresión.
estas ideas de creer que porque tenemos ciertos niveles de civilización o de respeto, que yo sé que no es lo mismo que el kirchnerismo, yo sé que no es lo mismo, pero muchas Ujú. veces las personas piensan que, bueno, es esto o aquello otro, y no se animan a ver que puede haber un modelo superador mucho más amplio y mucho más efectivo, que defiende realmente, ya no solamente una cuestión del desarrollo económico, sino ideas que van más allá de lo tangible, más allá que económicamente el gobierno de Cambiemos fue muy complicado, Sí, muy económicamente sobre complicado. todo. Sí. Yo no voy a entrar en la cuestión de la cuestión económica, pero esto lo digo para los que, que son como más afines a ciertas ideas. A ver, quienes abren ciertos debates y quienes firman convenios con Fundación Huesca o Casa Fusa fue el gobierno de Cambiemos. Digo esto porque para mí parece que Cambiemos era como la alternativa de derecha. Cuidado, que ya se demostró lo que es la red y compañía. Entonces, en ese sentido, yo creo que coincido con vos. Creo que tanto Unidos como el Partido Libertario, el NOS, el Partido Demócrata, yo creo que hay muchos espacios que están ofreciendo alternativas viables. Que eso es lo interesante, alternativas viables. No es quedarse solamente con un discurso, sino ofrecen, están intentando armar, o ya han armado en algunos casos, plataformas que pueden servir para que la gente vea una alternativa distinta a lo que ya ofrece el progresismo que puede ser mucho más férreo y contundente con el kirchnerismo, que es una asociación ilícita por donde se mire, ni siquiera es un partido político, ni siquiera es un frente político, o Juntos por el Cambio, que es la socialdemocracia en su máxima expresión. No sé cómo es tu visión al respecto. Sí, por supuesto. Le mando un beso muy grande a Vale, que está siempre bancándome. Vos sos bella, Vale. Me dijo bello y a vos te dijo genio. Te mando un beso grande. Una gran Eh, militante. bueno, sí, sí, concuerdo. La verdad que concuerdo. Eh, Sin dudas que tenemos que ser una opción mucho más superadora de lo que fue Juntos por el Cambio, bueno, Cambiemos en su momento. Eh, Pienso que a Cambiemos se le dio un mandato y que Cambiemos no lo cumplió, sobre todo en lo económico. Se le dio un mandato de bajar el gasto público, reducir los impuestos, de terminar con los ñoquis, de un montón de cuestiones que terminó hasta incluso empeorándolas, agrandándolas. Entonces pienso que en lo económico sobre todo fracasó. Más allá de lo que vos decías que la visión de país era distinta, ¿no? Para uno que también, además de, en mi caso, liberal, o bueno, de centro derecha, de derecha, lo que quiera, eh, uno también es republicano, ¿no? Entonces, bueno, desde el lado de la república, pienso que había un modelo de país más interesante, pero en lo económico, la verdad, fue muy malo el trabajo que hicieron, así que creo que tenemos que darle a la gente esa oportunidad de que tengan, digamos, esa opción mucho más superadora, mucho más coherente con el pensamiento que tiene muchísima gente acá en Argentina y que Cambiemos no lo representó, ¿no? Totalmente. Y eso era un poco el tópico que tenemos hoy día, y corregime si me equivoco, que estaba vinculado justamente a lo que son los espacios de izquierda, que no solamente que se han exhibido en términos políticos, sino también que están totalmente enquistado en una determinada clase social, como yo digo, los pequeños burgueses, y desde esas pequeñas burguesías han empezado a polular tanto en las universidades como en los medios de comunicación, o al menos creo que por ese lado viene la conversación. Exactamente. Sí, sí. Y yo creo que eso es sería como una gran lección que tendría que empezar a entender, quizás, todo el armado político opositor. Digo en términos generales oposición, que incluso puede tocar algunos espacios del PRO, pero demostraría en todo caso que son una excepción. Yo sé que hay gente muy valiosa dentro del PRO que se puede llegar a rescatar, pero con mucho escepticismo. Mucho tiempo se habló de batalla cultural, que es un término tan usado, tantas veces la gente dice batalla cultural. A mí me encanta, pues nosotros por ahí lo vemos desde afuera, ya no desde, no estoy hablando ni siquiera en calidad del nos, yo ni siquiera voy a hablar de partidos políticos, sino de términos más de lucha intelectual. Me encanta porque muchas veces hay mucha gente que dice,
hay que dar la batalla cultural. Y a mí me fascina porque yo digo, bueno, fantástico maestro, me encanta que te sumes al equipo, que entiendas que los intelectuales aportan a la sociedad, y está bien que así sea, está bien que se involucren, pero ¿qué es cultura? O sea, ni siquiera te digo que me definas batalla cultural, me parece ya sería como, nos pasamos 5 pasos, pero ¿qué es cultura? Y ahí tenemos una cuestión que yo creo que en algún punto el liberalismo, es alguien que viene de las raíces de ciertas corrientes liberales más clásicas. El tiempo me llevó a definirme como conservador, pero por una serie de diálogos que tienen con Miklos Lukács y otras formas de entender la sociedad que no son ni mejor ni peor, distintas. Siempre no es una cuestión de enemistad, muy por el contrario, se trabaja en forma mancomunada y yo creo que este diálogo así lo demuestra. Pero muchas veces lo que sí tiene que haber como cierta crítica de todos los espacios conservadores, liberales, centro derecha, derecha o antiprogresistas, es que se descuidase Hasta tanto. extrema derecha, como nos dicen, ¿no? Los zurdos. Extrema Sí, derecha, la lo que etiqueta como quieran. siempre está de más. Pero ese es real, hay algo que es real. ¿Por qué nos dicen así? Porque han dominado el campo del discurso público. Han dominado el campo de las ideas. Porque las ideas te pueden importar o no, y también la libertad de cada uno de la importancia que les den, pero ciertamente las ideas son las que diseñan y terminan marcando y guiando el rumbo de la sociedad. Ciertamente termina siendo así. Una sociedad que se guía por ideas de libertad o de respeto a la propiedad privada no será lo mismo que una sociedad que se guía por ideas colectivistas, que ya los ejercicios prácticos han demostrado las consecuencias en el mundo. Así que también quiero aprovechar mandar un saludo enorme a los chicos de Venezuela que me dijeron que se iban a sumar hoy, así que en ese sentido ellos Ah, sabrán buenísimo. en flor de piel lo que realmente se siente padecer un régimen que se guía por este tipo de ideas. Entonces, las ideas importan, esto es claro. Y luego, Sí, por supuesto. estas ideas se transmiten en la cultura. ¿Y qué es la cultura en todo caso? Es aquel campo de la subjetividad humana en el cual se desarrollan todas aquellas actividades propias del hombre que no pueden ser encapsuladas únicamente en términos materiales. Por ejemplo, una relación económica se puede diagramar en términos materiales, es decir, un contrato de compra-venta es un término material, ¿bien? Incluso una relación de poder estatal es una relación material. Sin ir más lejos, si yo te preguntase a vos, ¿qué sucedería en última instancia si vos no pagases todos tus impuestos? Eventualmente suponiendo que la justicia de este Estado funcionara y suponiendo que hubiese funcionarios que trabajasen, se aplicaría un régimen coercitivo del Estado. Ujú. Entonces, las relaciones coercitivas del poder político o las relaciones materiales de consumo, bien, pueden ser Sí, sí. encapsuladas en un determinado análisis. Sin embargo, la cultura queda por fuera de esto. Y esto es lo que nos remite justamente a esta idea de la cultura como este campo de ideas, este campo de la subjetividad humana, que son aquellos donde se cultivan las premisas que reflejan la praxis social, que reflejan las formas de vida, que reflejan la manera en que la comunidad se expresa. Por eso no es lo mismo una cultura occidental que una cultura oriental, porque las formas de vida, las formas de expresión son muy distintas las unas de las otras. Si uno se iba en el imperio hispánico y lograba trasladarse de forma metafísica, de alguna forma bastante extraña, pero al fin del ejercicio teórico se va a entender, de España a las tierras de Argentina, no tenía mencionado, metieron todo bajo el imperio hispánico, pero se entiende el ejemplo, incluso a Filipinas o las costas de África, todos tenían el mismo credo, la misma moneda, el mismo lenguaje, y esto permitía una cierta cohesión social donde se bajaban en grandes medidas los conflictos y donde se agilizaban en gran medida los intercambios libres y voluntarios con un respeto a los fueros intermedios. Por eso el conservador tiene una gran tendencia al respeto al sistema foral, porque en todo caso lo que permite es que cada comunidad pueda elegir su propio destino y no que surja de un sistema centralizado
que puede ser tanto un gobierno como puede ser la interferencia de ciertos organismos transnacionales. Bien, ahora bien, este campo de ideas muchas veces surge por un orden espontáneo, particularmente el lenguaje. El lenguaje que nosotros hablamos es un lenguaje que ha evolucionado. Y yo creo que por tu edad sabrás que cuando nosotros éramos chicos, googlear no era un verbo aceptado. O al menos no existía, pues ni siquiera existía la empresa, si vamos al caso. Pero el orden espontáneo y siguiendo ciertas lógicas de gramática ha permitido que googlear sea aceptado. Bien, hasta ahí estamos como tenemos un cierto acuerdo. Que es lo mismo que un idiolecto impuesto, como puede ser el mal llamado lenguaje inclusivo, que es un idiolecto, por tomar un ejemplo práctico de esta abstracción que estamos conversando hoy día. Aquí vemos que de repente sí se empieza a imponer en forma jerarquizada una idea cultural, esta idea de que supuestamente el lenguaje inclusivo aminoraría las disparidades de poder entre el hombre y la mujer, lo cual es falso si vemos los ejemplos de Turquía o los ejemplos de Medio Oriente o los ejemplos de África donde se habla el lenguaje inclusivo, pero las asimetrías de poder son bastante marcadas entre el hombre y la mujer. ¿Por qué quiero hacer esta introducción con este ejemplo? Porque, insisto, muchas veces los espacios, incluso ciertos espacios nacionalistas que tienen un gran sentido histórico, pero también los podemos incluir en estos espacios, algunos nacionalistas, digamos, más morigerados, el liberalismo en todas sus expresiones, libertarios, paleolibertarios, anarcocapitalistas, los conservadores, por definición, muchas veces descuidan este plan cultural. No todas las ideas surgen de un orden espontáneo. Muchas ideas son impuestas en la sociedad en forma verticalizada y jerarquizada. Entonces, la primera lección de hoy sería: las ideas importan, y si las ideas importan, importan si surgen de un acuerdo mutuo y voluntario entre los miembros de una comunidad, porque ser comunitarista no es lo mismo que ser comunista, y defender la comunidad no es lo mismo que defender el comunismo. Las ideas importan, e importan de dónde vienen. Porque para el buen conservador, como para el buen liberal, en un sentido amplio de la palabra, siempre se va a defender este orden intermedio. ¿Qué significa el orden intermedio? Que el individuo que está inmerso en la sociedad, es arrojado a la sociedad, como le diría Heidegger, no se encuentre esclavizado o no se encuentre bajo el poder centralizado de un ente abstracto, como puede ser el poder gubernamental, sino que sea producto y surja de ese orden tradicional, de ese orden histórico, de ese orden comunitario al cual ascribe. Cuando empieza a ver los puntos de unión entre conservadores y liberales, son muchísimos. Hay un gran punto de unión, que muchas veces en las lógicas de las redes sociales, a veces uno entra en ciertas discusiones que son muy apasionantes, pero que no hacen en la realidad política. El segundo punto a tener en cuenta, además de que muchas veces se ha descuidado este sentido de las ideas, es que también se ha descuidado el sentido de las tradiciones. Porque hay un lazo generacional entre nuestros antepasados y nuestros descendientes. Hay un lazo generacional en el cual uno podría decir a grandes rasgos por qué uno intenta conservar. Luego veremos los mecanismos de conservación. Vamos a tomar un ejemplo puntual que nos puede unir como liberales y conservadores. Pensemos un ejemplo muy puntual. El medio ambiente, a lo cual yo le dedico casi la mitad de mi nuevo libro y estoy haciendo un libro entero sobre este fenómeno con Ignacio Boala. Pensemos en el medio ambiente un instante. Yo como conservador y católico, yo diría, tengamos cuidado con la actitud predatoria que puede aniquilar nuestro ecosistema. Y yo te voy a poner a vos, como en este ejemplo teórico, no lo tomes a mal, te voy a poner como un liberal defensor del capitalismo. ¿O no? Podemos decir, bueno, yo me asumo como liberal defensor de la propiedad privada. Y entonces vos dirías, vos porque querés conservar el ambiente, pero yo como capitalista, ¿qué hago con el medio ambiente? Y bueno, ¿qué harías vos naturalmente? Tomemos el ejemplo que aporta Venegas Lynch cuando dice, cuando las vacas fueran propiedad pública, que era del todos, la actitud predatoria, la naturaleza caída del hombre,
porque el hombre posee una naturaleza caída, hay que eliminar ese ideal del buen salvaje de Rousseau, dice un mito en realidad. Por la naturaleza caída del hombre casi se extinguen las vacas. Ahora, cuando pasan a ser propiedad privada, naturalmente se racionalizan los recursos de tal manera que se intenta mantener la vida de la especie a lo largo del tiempo. Y es verdad que el invento del hombre ha generado ciertos impactos ambientales, pero también ha sido la propia iniciativa privada la que ha generado la forma de salvaguardarlo y eliminar, generar energías alternativas y eliminar lo más posible la contaminación. Y esto no es un discurso pro propiedad privada, de hecho es un discurso muy conservador que ya lo plantea Roger Scruton, padre del conservadurismo contemporáneo. Y si uno lo quiere constatar con los datos, porque sé que alguno de ellos te estará preguntando por mi ley, y como siempre decimos, primero los datos, veamos los datos de Heritage Foundation cuando plantea cómo los países con mayor iniciativa privada tienen siempre una menor tasa de incidencia del impacto ambiental que los países con mayor centralismo económico, particularmente Cuba, la India o China, que son los países más contaminantes del mundo. ¿Qué lección aprendimos entonces en el segundo punto? Primera lección fue las ideas importan. La segunda lección es no apresurarse con las etiquetas en si soy más liberal o si soy más conservador o más de izquierda o más de derecha. Importan los principios, porque así como importan las ideas en la lección 1, en la lección 2 importan los principios. ¿Cuáles son los principios rectores? Los principios rectores es, vos podés partir de una tesis racionalista liberal y yo puedo partir de una tesis empírica conservadora. A la postre lo que va a importar es tus principios, de dónde vienen y en qué terminan. Donald Trump para algunos es un presidente de derecha, para otros es un presidente conservador, para otros es un presidente que ha hecho un boom económico en plena pandemia, pero lo que va a importar finalmente es los actos, la realidad, importa lo que es, importa el ser. ¿Y cuál fue la primera manera tomando este ejemplo nuevamente como un ejemplo entre tantos que podríamos dar entre liberales y conservadores? Donald Trump dijo, ¿por qué si mi país, categoría T1, está subvencionando con impuestos a las empresas internas el Tratado de París, que está financiando a empresas deficitarias de la India, que es un país categoría T2 y que no tiene ningún estímulo económico para salir de ese desastre económico que están generando? Si estos países que contaminan están subvencionados, ¿por qué tengo que seguir exprimiendo impositivamente a mis trabajadores para un organismo eminentemente progresista como la ONU por definición? Y yo creo que hay cierto consenso que la ONU es un cúmulo de parásitos que no tienen ningún asidero a nivel internacional. No entienden por qué tenerlo tampoco. Entonces ya vemos cómo una determinada política de Donald Trump puede generar puntos de unión entre conservadores y liberales. Por dar un simple ejemplo, donde todos estaríamos contentos, porque al conservador le va a importar cuidar el ambiente y al liberal le va a importar que se cuide la propiedad privada. Y ambos salen ganando. Entonces, y ya con la tercera lección, para ya cortar mi humilde apreciación sobre este fenómeno y escucharte también, hay un tercer punto a tener en cuenta. Las ideas importan. Los principios importan más allá de las etiquetas. Y la tercera lección es la cultura siembra, históricamente, y la experiencia universal así lo ha demostrado, siembra lo que el campo político cosecha. Porque en una cultura, muchos me dirán, Horacio, el kirchnerismo hizo A, B, C, ¿o no? Muchos van a decir, sí, es verdad, hizo A, B, C. Apenas arrancamos la conversación con mi amigo, hemos dicho, el kirchnerismo ni siquiera es un frente político. Un frente político con muchas discrepancias puede ser el frente de Juntos por el Cambio, con muchísimos puntos de discrepancias. Con más puntos de unión o de acuerdo, podemos tener desde Unidos, el Partido Libertario, el NOS, el Partido Demócrata. Bien, o sea, esos son frentes. Luego estarán ahí. El kirchnerismo es una asociación ilícita, pero el kirchnerismo no llegó al poder por asalto. Es más, ¿quieren que hablemos de cultura? ¿Ustedes creen que el golpe del 76 fue que los militares se levantaron una mañana enojados con el país y dijeron vamos a tomar el poder por asalto? Cuidado,
que muchas veces la gente piensa que el poder político en realidad se impone. ¿Ustedes creen que Chávez llega al poder mágicamente? Vamos a hablar de Chávez, que es como el ejemplo más contundente. Hay que analizar los procesos, hay que analizar los procesos. Por eso, como importan los procesos, tenemos que saber que el campo político cosecha lo que está en el campo cultural. En una cultura argentina, en la cual generación tras generación se ha fogoneado el asistencialismo, se ha fogoneado el centralismo político, un centralismo político que le dice hasta qué tiene que predicar un pastor o qué tiene que hacer un sacerdote, un centralismo político que le dice a los padres de familia que cierto contenido se le va a imponer a sus hijos, quieran o no quieran, un centralismo político que le hace creer a todas las generaciones que pueden pasar de un país insólito el nuestro, un país en el cual se le dice a los chicos que pueden pasar de grado sin estudiar, que te podés jubilar sin aportes y que puedes tener hoteles sin pasajeros, un país bastante particular. ¿Qué creen que va a surgir de ese país? Si no es una cultura que va a convalidar hasta con el 54% de los votos esta asociación ilícita. Y la gente se horroriza porque un diputado en plena sesión parlamentaria estaba fornicando con la secretaria felina, subvencionada con sus prótesis a través de nuestros impuestos. Y algunos se han horrorizado. A mí no me horroriza, porque eso demuestra en todo caso lo que es la democracia en su máxima expresión, en todo caso. A mí lo que me horroriza fue que detrás de ese fornicario, por detrás de ese diputado, miles de votos le dieran un lugar. Y como ese tenemos un montón de gente que usando recursos del Estado no se absolutamente nada. ¿Y saben por qué están ahí? Porque hubo miles de votos de personas que tienen enquistada en sí misma una cultura de ocio, una cultura de creer que el Estado te da los derechos de acuerdo a tu necesidad, y si vos necesitas que alguien te diga que este discurso es violento, va a venir el INADI. Y si vos necesitas percibirte mujer, va a venir el Estado a financiar tus prótesis. Y si vos necesitas que tu empresa deficitaria no compita, va a venir el Estado a protegerte. Y si vos necesitas terrenos, el Estado te lo va a permitir que los usurpes. Y si vos necesitas vivir bien porque no invertiste en tu vida, el Estado te va a dar la jubilación sin aportes. Porque esto es lo que te está dando el Estado. ¿Por qué? Porque hay una cultura que te hizo creer que donde hay un derecho no surge una necesidad. Entonces, las ideas importan, los principios importan y la cultura importa. Son tres simples mensajes que quiero dar, y perdón si me exacerbo un poco, pero los que padecemos la presión tributaria en nuestras empresas, para después ver que no podemos educar a nuestros hijos como se nos canta a nosotros educarlos, es natural que tengamos reacciones violentas. Así que perdón si me exacerbo un poco en este diálogo. No, está perfecto. La verdad que nos exacerbamos todos con este país que tenemos, ¿no? Es realmente una locura, como vos decís. Y te escuché hablar de este modelo centralista que tenemos, ¿no? Y me parece muy interesante ese tema porque justamente tenemos un modelo centralista, un modelo de planificación en el que justamente estos pseudo intelectuales que llegan al poder se creen capaces de planificar nuestras vidas mejor que nosotros. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Se piensan, digamos, con más capacidad de conocer lo que nosotros somos, nuestros intereses, que nosotros mismos. Con esta visión colectivista, como vos también hablabas, ¿no? Eh, digamos, de fomentar la homogeneidad y no la heterogeneidad, fomentar el colectivismo y no el individualismo, y sobre todo fomentar esto de yo papá Estado, voy a decirte lo que tienes que hacer, voy a decirte cómo tenés que vivir, voy a planificar tu vida, voy a saber más que vos cuáles son tus proyectos de vida más convenientes. Y la realidad es que no solo en Argentina, sino en muchos países de Sudamérica o de Latinoamérica en general, está esta visión, ¿no? Y bueno, pienso que justamente ese es el mayor cáncer que tenemos, ¿no? Es este centralismo, este sistema de planificación y no un sistema espontáneo, como vos también hablaste, lo mencionaste
de muy buena manera también. Un sistema voluntario, espontáneo, de voluntarismo, en el que las partes acuerdan entre sí para su conveniencia y no, digamos, son llevados a hacer por un papá Estado, ¿no? O sea, simplemente actúan por su voluntad y por su conveniencia. Y bueno, justamente este sistema lo que ha hecho, este sistema que tenemos hace 90 años en Argentina, un sistema populista de izquierda, que nos ha llevado a la ruina, ha hecho que se vea eso como algo egoísta, ¿no? Cuando uno hace las cosas por su propio bien, por su beneficio, y de esa manera genera beneficios para todos, porque buscando el propio beneficio de uno es como que se generan las condiciones para que todo progrese, porque, digamos, por ejemplo, está esta frase de Adam Smith que dice, no es por la benevolencia del carnicero que te vende la carne, sino por su propia conveniencia, pero gracias a su propia conveniencia te ofrece esa carne a un buen precio y de una buena calidad para poder, digamos, subsistir, ¿no? En el mercado. Y bueno, justamente lo que ha hecho este sistema es que se vea al propio beneficio como algo negativo, ¿no? Como egoísmo. Bueno, Ayn Rand hablaba de eso, ¿no? De la virtud del egoísmo, como una exaltación del ser y una exaltación de lo que tiene que ver con la autoestima y demás. Ahí, justamente en ese punto, yo estaba pensando, más allá que puedo tener algunas diferencias intelectuales en cuanto a la forma de entender el objetivismo, algo que es real es que, en efecto, la economía, y en eso coincido con Mises, la economía es una acción humana más. En todo caso, podemos ver hasta qué punto las acciones humanas son o no son morales. Hay una discusión apasionante que no viene al caso, pero que siempre es importante remarcar, es decir, es importante tener en cuenta que también la moral importa, pero pensaba mientras vos estabas exponiendo y fui tomando nota de algunas cuestiones que fuiste diciendo, y en un momento hablaste del Estado paternalista. Y yo creo que es un punto clave en la realidad. Yo creo que es una... Recuerden cuando empezamos el diálogo recién, hablamos que muchas veces los espacios entiendan esta palabra en términos amplios, y yo sé que va a haber muchas disquisiciones, es una forma muy somera de entender esto, los espacios de derecha. Si quieren llamarle espacios liberales o quieren llamarle espacios antiprogresistas, por mí va a estar bien, porque se entiende la idea, digamos, no quedan etiquetas. Muchas veces estos espacios liberales confundieron, a mi humilde criterio, lo que es una lucha cultural. ¿En qué sentido? Que hablan a veces de decir las bondades de la economía. Pero estamos hablando de economía. Seguimos sin entender que detrás de la economía puede venir una empresa privada, como Netflix o como Disney, marcar una agenda progresista, cultivar una cultura progresista esta empresa privada, porque mucha gente la consumió, y luego votar a algunos políticos que lleven adelante esta agenda progresista, que digan que, por ejemplo, que ciertas prácticas o ciertos haceres vinculados al servicio de la salud tienen que ser financiados con los impuestos de todos, pero porque lo dijo Netflix previamente, una empresa privada. Y ni hablar cuando vemos los convenios de algunas empresas privadas, pero eso es una discusión mucho más extensa el día de hoy. Pero me quedo con esta idea del paternalismo. Nuevamente, y yo me tomaba de maestro y tengo enormes amigos en todos los espacios, salvo en el kirchnerismo, porque para mí si sos kirchnerista no puedes ser buena persona, pero con el resto tengo muy buenas amistades con todos. Y es muy raro, por ejemplo, voy a tocar un ejemplo, un simple puntito, y mientras le mando un saludo a nuestro amigo de Pibes Libertarios que está ahí conectado. El tema del paternalismo yo lo vinculo con el tema de la posmodernidad. Y yo me he hartado de ver redes sociales, porque, bueno, todos saben que le dedico un tiempo prudencial al tema de las redes. Pocas veces se habla de posmodernismo. De hecho, hoy saqué un video de posmodernidad y fue el video que menos éxito ha tenido en todo mi canal. Eso me da muestra de que es un tema que no le importa a nadie. Ahora, si yo subo un video del diputado Ameri, la rompe. ¿Se entiende por qué? Pues es la lógica de la posmodernidad. ¿Por qué existe el Estado paternalista? Esa sería una pregunta muy interesante. ¿Por qué existe el Estado paternalista? Muchos me van a decir porque
se viene a plantear como una solución política a los discursos. Yo diría, sí, pero eso no me dice nada. El tema es por qué existe. O sea, ¿o quién legitima el Estado paternalista? ¿Qué dijimos al comienzo? ¿Qué hace la clase política? Cosecha lo sembrado en el campo cultural. Y yo todavía no he visto espacios, digamos, liberales, conservadores, hay un 50 y un 50, pero no todos los conservadores hablan de este tema, de espacios de derecha, espacios nacionalistas, si quieren ir al caso, también tengo una excelente relación, pero el Estado paternalista existe, ¿saben por qué? Porque existe esta idea de pater, y no es un tema menor. Porque el hombre, algo que no puede ignorar, que es su propia naturaleza, y tarde o temprano todo ser humano posee un principio de vida comunitaria, naturalmente porque si uno no desarrolla el lenguaje, si no desarrolla el lenguaje como campo simbólico, tampoco termina desarrollando la idea de la abstracción. Esto es real, esto es psicología 1, básicamente. O sea, es necesario el lenguaje como campo de abstracción en un punto, como campo simbólico. Y tampoco puede desarrollarse por fuera de la vida comunitaria. Entonces esta idea de pater va a estar, como también va a estar la idea de la religión o la fe. Algunos van a depositar la fe en el cristianismo, y otros van a depositar la fe en el just naturalismo, en el racionalismo, en el cientificismo positivista, pero todos van a establecer una jerarquía de axiomas y de premisas. Todos. El simple hecho, vos podrías decir, por ejemplo, yo soy ateo, yo te diría, bueno, pero hay algo en tu mente, o hay algo en tu espíritu, o hay algo en tu ser que te dice, por ejemplo, que para vos es mejor a veces hablar y a veces callar. En todo caso será utilitarismo, pero vas a tener una filosofía moral que te va a determinar qué es bueno y qué no es bueno en la vida. Tiene excepción, aún entre ateos. Entonces el estado paternalista existe porque existe la posmodernidad, porque este estado de bienestar es más posmoderno de lo que muchos imaginan. Un estado paternalista que existe porque existe la posmodernidad, que ya suplantó el pienso, por lo tanto existo, para el siento, por lo tanto existo, y si el fin último del Estado es el bien común, yo tengo que hacer que la gente se sienta bien, que siguiendo la lógica del utilitarismo, que la mayor cantidad de gente posible alcance la mayor cantidad de satisfacción posible, y que la menor cantidad de gente posible sufra lo menos posible. Tesis básica del utilitarismo, que es la filosofía predominante en el mundo globalizado. Me remito a la carta de Peter Singer que escribió a la ONU en tiempos de pandemia. Entonces yo acá toco tres elementos fundamentales, que después lo voy a tocar, pero quiero cerrar con el paternalismo. En una sociedad que vive en un eterno presente, donde los niños son hipersexualizados, donde los adultos son infantilizados, lo vamos a analizar desde dos fenómenos, el liberal y el conservador. Para el conservador, se vive en un eterno presente porque hay un desarraigo en la historia. Hay una búsqueda constante del progresismo de eliminar el sentido de tradición y de costumbres, porque a la postre se borra esta idea de moral y eso habilita la idea del progreso indefinido, que es la base del progresismo. Y para el liberal, en esta sociedad posmoderna, y hago mía las palabras de Stephen Hicks cuando escribe el posmodernismo, para el liberal no hay sentido de futuro, no hay sentido de ahorro. Lo que hay es consumismo. Y un liberal honesto entiende que, ¿qué es el ahorro? Sacrificar el consumo actual para el consumo futuro. Para el buen liberal, no hay que confundir una libre competencia con los corporativismos. Entonces estamos viendo que la posmodernidad tranquilamente puede unir premisas conservadoras en cuanto a ese ataque al pasado, como con esta cultura que atenta contra el sentido de ahorro y visión a futuro. ¿Qué es lo que hay? Si nosotros tenemos que los adultos están infantilizados y nosotros sabemos por experiencia universal que todo infante necesita de un padre que lo protege y lo provea, si no existe este padre natural, porque se ha desamblado la familia por completo, ¿quién va a reemplazar la familia natural? Familia natural ya ni siquiera en el sentido exogámico y monogámico de Occidente, sino
un sentido de evolución propia de la historia. Si no hay una persona de carne y hueso que esté subvencionando y alimentando al infante, que puede ser desde un sacerdote hasta el padre de familia, ¿quién va a ocupar este lugar? ¿El orfanato público? Piensa en un ejemplo tan gráfico de esta manera, y nos van a hacer entender que esta sociedad infantilizada necesita que estos deseos y estos caprichos de la posmodernidad, estos delirios donde la gente dice, yo tengo una necesidad porque mi discurso así lo marca, y si yo tengo necesidad, tengo un derecho, ¿quién provee este capricho del infante, de este hombre de 40 años pataleando en la vía pública? El padre Estado. Y este es lo que genera que la clase política está cosechando lo que se ha sembrado en el plano cultural. En el plano cultural se sembró esta idea de posmodernidad, donde se vive en un eterno presente, donde la gente se deja guiar por las meras pasiones, donde ya no es la cabeza, el estómago y los genitales, donde la razón alimenta el sentimiento y el sentimiento alimenta las pasiones, sino que son las pasiones las que alimentan el sentimiento y el sentimiento alimenta la razón. Por lo tanto, quien no piensa, quien no vive como piensa, termina pensando como vive, y es lo que ha surgido en la posmodernidad. Entonces es lógico que aparezca el estado de bienestar, este estado sobredimensionado, a satisfacer las necesidades de su población. Es una consecuencia lógica, pero hasta que no haya un cambio cultural, no va a haber un cambio político. Entonces ahí van a decir, la derecha que le quiere restringir derechos a la sociedad. Y claro, porque si vos querés vivir de la forma X, y acabo con este cierre la ponencia mía en ese sentido, piensen que hay 3 puntos de inflexión donde la derecha, en términos generales, va a tener una suerte de escepticismo a cualquier líder mesiánico que intente instaurar en plena posmodernidad ese paraíso celestial que implica sacrificio y trabajo arduo. Ese paraíso celestial metafísico fue intentado llevar a la Tierra bajo la ideas cientificistas a través de, empezando por Rousseau, y se traduce en Robespierre. Si le quieren ejemplos concretos, fíjense que siempre Mao, Stalin, Hitler, los 3 tuvieron discursos científicos y los 3 tuvieron esta idea de instaurar un paraíso celestial en la Tierra, la falta de realismo. Una falta de realismo que la derecha tiene que asumir que ha caído en los mismos errores de creer que a base de discursos racionalistas va a poder generar un cambio en la cultura. El racionalismo abstracto ha demostrado sistemáticamente su fracaso porque la realidad es lo que es. Yo puedo discutir 1.000.000 de veces con cualquiera de mis amigos si la Tierra es redonda o la Tierra es plana, como también puedo discutir 1.000.000 de veces si en realidad son los objetos que caen hacia el centro o si es que la Tierra está en constante elevación. Pero lo real es que si yo me asomo por el balcón y piso hacia afuera, no la cuento. Y ahí está la cuestión. Hay que ser realistas. ¿Cuál es la realidad? Que el conservador como el liberal creen en la diversidad, pero creen en esa diversidad en cuanto a toma de decisiones, en la diversidad en cuanto que las personas tienen una multiplicidad de opiniones y que la tienen que llevar adelante en su propio fuero íntimo, en su propia comunidad, en sus propias familias, y no a través de un centralismo que lo que hace en todo caso es homogeneizar, como ese globalismo, un proyecto homogeneizante a lo largo y ancho del mundo, donde no se respetan los fueros y los patriotismos locales, y donde no se respete que una determinada comunidad puede querer vivir bajo las reglas del veganismo, mientras otra comunidad puede querer vivir bajo un modelo agroexplotador, y en todo caso, que sean las propias comunidades las que decidan cuál es el mejor sistema jurídico para sí, y no la centralización política que no respete las diferencias culturales, en primer lugar. Y en segundo lugar, es que tanto liberales como conservadores tienen un arraigado sentido de pertenencia a sus propias ideas, como también a sus propias comunidades. Porque los liberales, quieran o no, tienen armado, y Unidos es un buen ejemplo de esto, el Partido Libertario, las ideas que se han generado a lo largo y ancho de los mitines, donde justamente hay gente que comparte una determinada forma de vida, y está muy bien que así sea, está perfecto que así sea,
Lo importante es la no imposición centralizada del poder político, donde quienes tienen la legitimidad del uso de la fuerza les digan a determinadas personas en qué creer y en qué no creer. Y ahí está el peligro, en la legitimidad del uso de las fuerzas. No en vano son justamente los entes que centralizan el poder político los principales opositores a la libre portación de armas, porque es donde se está legitimando justamente la coacción física. Esa es la cuestión de fondo. Entonces, en estas ideas de centralización que nosotros combatimos arduamente, tenemos que tener en cuenta que el poder político no siempre subyuga al individuo. Muchas veces son el cúmulo de individuos que han legitimado mediante la cultura el poder político. Basta de creer en esta idea de que el Estado obliga porque está ahí arriba y el Estado es malo, porque lo que hace, lo que ponen a los políticos en el Estado fue la sociedad en primer lugar, porque en una sociedad que se revela, créame que no alcanzan los patrulleros para todo, eso es una realidad. Si lo dice alguien que va a misa en clandestinidad y que nunca jamás respetó la cuarentena en lo más mínimo, yo no me voy a dejar que mi hija muriese de hambre porque un grupo de burócratas están ocupados viajando a Cuba a visitar a su hija, mientras tenemos un padre de familia que no visitó a su hija que se estaba muriendo de cáncer. Acá respeta el Estado el sumiso, acá respeta el Estado el cobarde, acá respeta el Estado el niño que le tiene miedo al adulto. Porque los adultos responsables asumimos hasta las últimas consecuencias de nuestras acciones y no andamos doblegados ante burócratas y parásitos. Acá la verdadera rebeldía tiene que ser ante el poder ilegítimo, porque hay poderes políticos legítimos. A mí no me van a venir a correr con que soy un anarcocapitalista en ese sentido, porque hay poderes que son legítimos. Pero esta asociación ilícita no es legítima por donde se mire. Esa es la realidad. Y no es una cuestión de relativismo, es una cuestión de orden y de sentido común. Un Estado que literalmente ha matado a gente por no respetar la cuarentena, nos va a venir a decir a nosotros cuándo tenemos que fundir nuestras empresas o cuándo tenemos que quebrar con nuestras familias. Entonces, ahí está el punto de inflexión. Ese punto de inflexión. Nosotros tenemos que cambiar la cultura si queremos cambiar la política, pero también tenemos que entender que de nada sirve un cambio cultural si cuando llegue el momento de las elecciones votamos en blanco. Porque tenemos que lograr crear una fuerza política de tal manera que de estos hijos de remil puta no queden ni las sombras. Porque esta gente o se va sola o algún día va a venir un loquito que haga que se vayan con los pies para adelante. Entonces, para evitar ese estallido civil, el cambio va a ser institucional porque somos gente civilizada, y algunos ya se están cansando también de este concepto de civilización, pero acá no tiene que quedar ni las sombras de estos. Entonces acá hay que armar un gran frente y dejar que no quede ni uno, no tiene que quedar ni uno, por chotos, por corruptos, por inmorales y por malparidos. Sí, es muy interesante lo que dijiste, Horacio, sobre esto del estado de bienestar, porque esto del bienestar general, del bien común, es el caballo de Troya del totalitarismo, ¿no? De decir, yo, digamos, abogo por el bien común, pero ¿qué es el bien común? Si vos le preguntás a cada una de las personas si lo que está haciendo este Estado está bien, y cada una de las personas te dice que no. Entonces, ¿qué es el bien común? Es un concepto tan abstracto que lo terminan usando como una herramienta para la sumisión, es decir, para, ¿cómo decirlo? Lo que buscan es esclavizarte mediante ese concepto, ¿no? Porque uno, digamos, no sabe lo que es el bienestar general. Si uno le pregunta, como te digo, a cada individuo y no se está defendiendo sus intereses, quiere decir que ese bienestar general no existe, porque eso es una idea colectivista y una idea de, digamos, que establece que todas las personas son iguales. Y eso es falso. El bienestar general no existe. Lo que existe es el respeto irrestricto por el proyecto de vida de cada persona. Es decir, es, digamos, lo que existe es el individuo. Es falso que exista un bienestar general porque no podés saber qué es lo que le produce bienestar a cada persona. ¿Se entiende? Es decir, que eso es un caballo de Troya, porque como no se sabe bien lo que es, se presta para que el Estado pueda hacer lo que quiera. El bienestar general. El estado de bienestar. Es una excusa para tener un estado elefantiásico, un estado gigante. Es decir, creo que justamente es un caballo de Troya, como digo.
es una trampa para los ratones, ¿no? En el que uno piensa que el queso es gratis, pero cuando va a comer el queso, ahí tenés la trampa, ¿no? Creo que es justamente una trampa bastante bien maquinada, si se quiere, y que justamente lo que hace es hacernos creer que están defendiendo el interés de cada uno de nosotros cuando claramente no. Claramente están defendiendo sus propios intereses, que es el de la casta política, que es una casta que vive otra realidad, que no se enfrenta a nuestros problemas, que no paga nuestros costos. Y después está también esta mentira, justamente como decíamos, de lo que es el papá Estado, este Estado paternalista. Uno dice, eh, dependemos del Estado. El Estado nos da de comer, el Estado esto, el Estado es nuestro padre. Y eso es otra falacia, porque en realidad es hijo Estado y papá contribuyente o papá ciudadano. Porque si no fuera por nosotros, no existiría el Estado. No solo en términos económicos, porque no tiene su propio dinero, es decir, que no puede subsistir por sí solo, sino también en términos de legitimidad, ¿no? Si uno le deja de dar legitimidad, ese Estado deja de tener poder. Es decir, que el Estado es nuestro hijo en realidad y depende de nosotros para su existencia. O sea que es falso que nosotros dependamos del Estado. coincido totalmente, yo creo que nos quedan 7 minutos, pero yo lo que quería marcar en ese sentido es lo que has dicho no tengo nada que agregar porque es perfecto lo que has dicho, o sea, no hay nada que agregar. Quiero remarcar en ese sentido de que siempre es una cuestión de propia, voy a expresarme bien a partir de ahora. Por experiencia universal, toda comunidad se rige bajo principios de jerarquía. No existe esta idea del mito del buen salvaje porque han sido no más que ejercicios intelectuales abstractos, racionalistas, sin asidero en términos reales, de creer que la comunidad podía vivir en un pie de igualdad de los unos con los otros. Lo que sucede es que no es lo mismo que los principios de jerarquía y de orden natural surjan de la propia comunidad, que puede haber distintos mecanismos. Pueden ser desde monarquías tradicionales hasta sistemas democráticos y republicanos, pero que sea la propia comunidad la que logre ese punto de coexistencia pacífica entre sí, a la imposición. Y ahí es donde se vulnera el orden natural. Porque esta imposición finalmente se va a traducir en un malestar tan generalizado que los conflictos a los cuales tenía que atender justamente la soberanía termina implosionando. Ejemplos puntuales son las guerras civiles que se están viendo en Venezuela, donde se da muestra que no, el tener la coacción estatal no es garantía de tener un sistema de seguridad. Bien, incluso si uno ve las reacciones que han tenido movimientos como Black Lives Matter o las últimas protestas que se han realizado en Colombia, uno ve cuando se han producido los atentados de ciertas facciones de la nación araucana en el sur de Chile, uno empieza a tomar nota de que en efecto la vida pacífica es una ficción. O sea, el hombre va a estar inmerso en los conflictos y siempre va a haber una autoridad, en esa autoridad política que no tiene que ser equivalente al Estado o al Estado moderno tal como se conoce hoy, que intente como guiar, conducir y coordinar los mecanismos de acción. Pero, pero, sí puede haber una tendencia a la pacificación. Y en esa tendencia a la pacificación es donde realmente importa ver en qué medida se ha legitimado el poder político, porque es la gran discusión entre juristas y entre politólogos en el mundo. ¿Cómo se justifica que una persona tenga que tributar y adherir y obedecer a otro ser humano de carne y hueso? Sin un contrato previo, porque esa es la ficción, porque si yo contratase con mi amigo, en todo caso fue un acuerdo mutuo de voluntades. Pero la Constitución y el sistema republicano no es un acuerdo previo, ya viene impuesto, digamos, desde que nació. Entonces, ¿cómo se legitima? Bueno, ahí está la cuestión. En los discursos populistas se legitima con esta idea de el bienestar generalizado, el estado de bienestar, satisfacer las necesidades, pero ya no empieza a dar respuesta. Y cuando no empieza a dar respuesta, surgen lo que se conoce como las revoluciones moleculares, que es lo que estamos asistiendo al día de hoy. Para eso, para evitar estos conflictos, ¿qué es la forma más legítima? Descentralizar el poder, quitarle la mayor cantidad de prerrogativas posibles al poder centralizado y hacerlo eficiente. Porque en el sentido de eficiencia, uno por lo menos conserva cierto sentido de decir, bueno, no es lo que quiere, pero al menos funciona.
Yo particularmente soy anti-Ministerio de Educación y anti-Ministerio de Cultura, particularmente, y soy un conservador. Vos, si querés llevar a tu hijo a un determinado colegio con cierta característica, me parece genial, pero no me digas a mi hija a dónde llevarla, el ejemplo básico. Incluso nos llega al punto, yo estoy en este momento, fíjense, yo me siento casi como un nórdico, es lo que ha generado Argentina en este momento, y yo me siento como un nórdico, porque yo en este momento les aseguro, por mi trabajo, yo prefiero pagar 82% de mis ingresos en impuestos, pero tener dos cosas, que la sociedad más o menos funcione, no tenga que andar calzado en el auto, porque me tengo que proveer mi propia seguridad, y que no tenga tantas trabas. Porque yo que cobro de afuera, yo voy por ahí, preferible que me cobren un montón de impuestos, pero poder meter la guita tranquilo, y un Estado tan idiota, que ya no solamente restringe la salida del dinero, sino también que restringe la entrada de dinero, una cosa insólita, porque están hablando que pierden los dólares con la reserva, y uno que cobra en dólares, encima no te los dejan entrar en paz al país. O sea, hacen todo al revés esta gente, una cosa insólita. Entonces, es muy bueno lo que has dicho vos, porque eso demuestra que si este Estado se ha legitimado, es porque logró el dominio cultural. Por más que seamos dos o tres los que estemos conversando acá en este momento, la realidad, y si lo dice alguien que entra a las villas todos los fines de semana a hacer labores comunitarias, les puedo asegurar que allá legitiman esta idea. Yo decir, maestro, no tenés ni inodoro. Si yo voy a casa que no tiene inodoro, literalmente tienen letrinas, pero esta gente sigue votando este gobierno. Y hay que entender a esa gente en ese nivel de educación y en ese nivel de pobreza, hay que entenderlo, hay que estar ahí. Digo, pero ahí nos damos cuenta que la cultura importa y a veces nos hemos quedado en conversaciones entre pequeños burgueses sin darse cuenta que el campo cultural que está legitimando mediante la democracia este gobierno, ni siquiera tienen televisor, menos aún van a tener acceso a internet a ponerse a buscar quién fue Mises. Por eso es importante que la batalla cultural se haga en las redes, pero que trascienda las redes. Y recién ahí vamos a tener una sociedad que va a empezar a despertar y ser mucho más racional. Se los dice alguien que entra todos los fines de semana a las villas. Cuidado que el gran caudal de votos que legitima, porque la democracia es el organismo legitimador del poder político actual, ni siquiera tienen acceso a un televisor, menos aún a las ideas que muy bien estamos defendiendo, creo yo, humildemente, acá con la gente que está de este lado. Sí, sí, sin duda que justamente esa gente de las villas, de la clase media baja, la clase baja, es la que termina decidiendo casi siempre, ¿no? Así que creo que es importante llegar a ellas, y no solo en un sentido estrictamente estratégico o electoral, sino que justamente las medidas que nosotros proponemos desde este lado son medidas que favorecen a todos los extractos sociales. Y está demostrado que justamente con el capitalismo, porque lo empírico nos respalda, los datos nos respaldan primero los datos, como dice Milei, por supuesto, eh, justamente son las que, digamos, el sistema capitalista es el sistema que más gente ha sacado de la pobreza y que más gente ha hecho progresar. Pasó de un 95% de la humanidad de pobres antes del capitalismo a un 5% ahora, más allá de que ahora creció un poco con esto de la pandemia y de las cuarentenas, ¿no? Pero realmente fue una reducción exponencial de la pobreza y una movilidad social increíble. Entonces, digamos, es falso que este estado elefantiásico del bienestar general, estado benefactor, estado de la justicia social, como se le llama, ¿no? Ha hecho a la sociedad menos pobre, por el contrario, la ha hecho muchísimo más pobre, ha multiplicado la pobreza y aprovechándose de eso, digamos, la ha sometido al clientelismo político. Entonces, vamos a ser sinceros, el modelo que proponemos nosotros es el modelo que proponen los países más desarrollados. Los países más desarrollados del mundo, como Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Japón, Estados Unidos, proponen esto. Así que creo que son las ideas del sentido común y las que nos van a hacer crecer como país. Así que, bueno, básicamente eso. Ya está terminando el vivo, Horacio, así que te agradezco muchísimo. La No, verdad el es un placer agradecido soy tenerte yo. acá. El agradecido soy yo, así que lo que necesiten y lo que podamos colaborar, estamos siempre para servir. Bueno,